Y nada, pues un saludo y os damos a todos la bienvenida a este nuevo webinar de Santiberi. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy lleva por título Valores nutricionales de la alimentación ecológica y estará a cargo de nuestra invitada, la doctora María Dolores Raigón. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes, Guillermo. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, saludo también a la doctora Carmen Perlasia, que como siempre sabéis que está con nosotros, que nos acompaña, es la responsable del área de formación de Santiberi. Hola, Carmen. Hola, bienvenidos vosotros y bienvenidos todos los asistentes, como siempre. Y nada, sin más ya paso a presentar a María Dolores Raigón. María Dolores Raigón es doctora en Ingeniería Agrónoma y es catedrática del área de Edafología y Química Agrícola en la Universidad Politécnica de Valencia. Durante muchos años ha estado al frente como presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y actualmente es su vicepresidenta primera. Es miembro del Comité Científico de 5 al Día y miembro del Consejo Asesor del Centro Mundial para la Alimentación Sostenible, el CEMAS. Es investigadora en más de 40 proyectos y con diferentes contratos de investigación sobre calidad de la producción ecológica. Muchos de estos proyectos han estado, han sido para entidades como la propia Universidad Politécnica de Valencia o la Generalitat Valenciana. Es autora de innumerables artículos, tanto científicos como de divulgación. Autora también de numerosos libros de divulgación científica y también de publicaciones docentes y coautora en numerosos trabajos, muchos de ellos con proyección internacional. En este sentido, quiero destacar por su relevancia su última obra, Manual de la Nutrición Ecológica, de la molécula al plato, que ha sido publicado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y que es un libro de lectura y consulta, yo diría que casi obligada para cualquier nutricionista y altamente recomendable para todas las personas que se interesan por la nutrición y por la agroecología. Ha impartido conferencias por todas partes, ¿no? en foros de lo más diversos, en congresos, tanto nacionales como internacionales, en jornadas, en ferias del sector, ciclos de conferencias organizados también por diferentes instituciones como ayuntamientos, asociaciones, universidades, empresas, y ha sido galardonada en múltiples ocasiones con distinciones, muchas veces, o la mayoría de los casos, relativas a la defensa del medio ambiente y a la investigación y defensa de la agricultura ecológica. También a la excelencia en la docencia. Pues bien, una investigadora catedrática con un currículum impresionante y una trayectoria de trabajo infatigable que ha conseguido con un gran esfuerzo y una gran tenacidad aportar de primera mano evidencias científicas que ponen en valor el modelo ecológico. Me gustaría resaltar que si muchas son las personas que han contribuido a fomentar y desarrollar lo que conocemos como el mundo bio, el mundo de lo ecológico, ella es sin duda en nuestro país la persona que más lo ha hecho desde el campo científico y de investigación. Por lo que desde aquí va mi aplauso. Es un aplauso un poco virtual. Y te doy las gracias, Lola, en nombre de Santiberi, por estar aquí en esta charla hoy con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a todos los asistentes que estáis esta tarde, pues, esperando estas palabras que voy a decir. Muchas gracias de verdad por tu presentación, por tu aplauso. La verdad es que es el día a día. A veces no nos damos cuenta hasta que sacamos los papeles y dices, madre mía, tanto hay ahí acumulado. Pues eso es nuestro trabajo diario. Yo siempre he dicho que somos un grupo de investigación modesto, pero un grupo de investigación que aporta una información muy relevante porque desgraciadamente
los investigadores no quieren o no pueden tocar estas líneas de trabajo, y yo creo que son muy necesarias para el momento actual y sobre todo para las generaciones futuras. De verdad, muchas gracias por la invitación, por poder formar parte de este Campus Antiberi, y yo pues me pongo ya con mi presentación, si os parece. Comparto pantalla y esta de aquí. Venga, pues como Guillermo decía en su presentación, voy a tratar el tema de los valores nutricionales en la alimentación ecológica, que además es uno de mis fuertes y por lo tanto del cual tenemos generado una buena información, sobre todo para tener argumentos que nos permitan pues eso, callar algunas bocas si es que hace falta callarlas, ¿no? Porque argumentos hay y datos científicos también los tenemos. Voy a comenzar por lo menos poniendo en situación qué ha sido esto de la agricultura ecológica, porque después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando los gobiernos mundiales se plantean que hay que generar modelos productivos que den alimentación a toda la población que en esos momentos había y las que se esperaban también para el crecimiento poblacional después de el impacto bélico, pues se plantean regenerar la producción agraria que existía hasta ese momento, desarrollando modelos productivos intensivistas. Eso significa incrementando la producción a base de introducir sustancias químicas de síntesis como los fertilizantes o introducir sustancias fitosanitarias que de alguna manera mataban determinadas plagas como por ejemplo el DDT, o incluso que actuaban sobre determinadas hierbas como los herbicidas. Toda esa inclusión de este modelo de agricultura se hizo bajo el amparo de que la población mundial necesitaba alimentos. No podíamos tener un planeta con gente muriéndose de hambre. Este argumento lo venimos escuchando años y años. El hambre en el mundo, el año en el mundo, y el hambre en el mundo todavía es un problema actual y no es una cuestión de producción de alimentos, es una cuestión de injusticia social, y por lo tanto esta revolución verde que nos prometían productivista para erradicar el hambre en el mundo, lo único que ha generado es un sistema productivo que ha hecho enriquecer a determinadas marcas y detrás de determinadas marcas, determinadas personas, pero que no ha sido capaz de eliminar los graves problemas que tenía la distribución y el sistema de producir alimentos. No solamente no ha sido capaz, sino que además ha generado problemas colaterales, principalmente de contaminación y también sociales y también de carácter económico y político. Como se ha puesto de manifiesto en este artículo. Este artículo es un trabajo que se publicó en la comisión de The Lancet, y en este artículo lo que han recogido es el modelo de alimentación que rige en determinados países del planeta, divididos por áreas geográficas como América Latina, América Central, América del Norte, Europa también está dividida. Pues bueno, estos modelos de alimentación, modelos también de distribución de alimentos, modelos de producción de alimentos, los han encajado en una matriz de datos bastante completa, y se han dado cuenta que existe una correlación muy, muy positiva entre el sistema de producción y lo que llaman las tres pandemias que en el momento actual tiene el planeta,
que son el cambio climático, la malnutrición y la obesidad. Y a esas 3 pandemias la llaman la sindemia global. Este artículo, que recoge cómo todo ese modelo productivista, intensivista de alimentos ha llevado a esa sindemia global, pues concluye que esta sindemia ha sido ocasionada por aquellas empresas que, en lugar de generar un modelo de producción de alimentos sostenible y acorde a los recursos innatos dentro de cada superficie o de cada región, pues lo que ha hecho es generalizar la alimentación, dando por alimento cosas que no son alimento y que han generado esta sindemia global que tenemos en el momento actual. Y acusa de verdad a estas empresas del sector agroalimentario como las grandes originarias de esta sindemia global. Y además, pues acusa también a determinados gobiernos porque estas empresas que están trabajando en el sector de la alimentación, pues reciben grandes subvenciones para seguir con ese modelo productivista, para seguir consumiendo recursos fósiles, para seguir consumiendo recursos que son de todos los individuos que vivimos y que habitamos en este planeta. Y solamente unos pocos pues son beneficiarios de toda esta partida. Y en cambio sí que somos consecuentes de las enfermedades que se están generando tanto a nivel ambiental como a nivel personal por este modelo intensivista. De tal manera que, fijaos, si yo os muestro esta fotografía donde hay un grupo de algo que se llama alimentos, porque así están considerados en el Códex Alimentario, estos son alimentos, pues si pensamos en esos alimentos, fijaos que a la par tenemos que pensar en un modelo de producción muy intensivo, donde llegan las materias primas, donde hay un alto coste energético para poner en marcha toda la gran maquinaria para producir muchas toneladas de esos grupos de alimentos. Además, son alimentos impersonales. Los podemos encontrar en cualquier lineal sin una marca de identidad ni regional, ni cultural, ni tan siquiera ideológica, sino que son alimentos que se comercializan en los lineales de una manera muy apersonal. Son alimentos que además, para producir estas materias primas, pues se requieren un gran acaparamiento de tierras, con lo cual las grandes empresas van comprando esas tierras productivas y van dejando que muera el pequeño agricultor, con los grandes problemas sociales que origina eso, pero no pensemos que eso ocurre ni en India ni en Latinoamérica, eso ocurre en España. Eso ocurre en España. La España vaciada no es nada más que una consecuencia más de este modelo superintensivista. Y además, con ese acaparamiento de tierras, con la implantación de los monocultivos, nos hemos ventilado algo tan importante para el planeta como la biodiversidad. Ahora cuesta tener muchos sistemas agrarios biodiversos, porque lo imperativo es las grandes superficies, las grandes extensiones. Y además para eso, pues hemos hecho como humanidad algo impensable, y es acaparar tierras forestales, de ahí que la barrera de la línea forestal que separa la selva amazónica de las tierras de cultivo cada vez está avanzando más y cada vez estamos perdiendo ese pulmón planetario que son los bosques y las zonas de selva.
y todo eso para generar sobre todo unas materias primas que luego acaban en una alimentación del ganado, es decir, en una transición de la proteína desde la proteína vegetal a la proteína animal, que es lo que nos cuesta muchísimo como inversión al planeta. Si todos estos problemas no fueran suficientes, todavía hay alguno más, porque estos alimentos marcados así, y luego ya veremos otros de naturaleza fresca, como frutas y verduras, pues están generando lo que llamamos los alimentos de calorías vacías, es decir, alimentos que nos proporcionan un alto nivel calórico. ¿Por qué? Porque presentan un alto contenido en grasas saturadas, en hidratos de carbono simples, y esto nos lleva a un nivel calórico altísimo, pero sin nutrientes esenciales que son los que se requieren. Y además, este ámbito de las calorías vacías, pues luego genera enfermedades, esas enfermedades del siglo XXI que ya se presentaban en el artículo de The Lancet, que son la obesidad, la diabetes tipo 2, los problemas cardiovasculares, la hipertensión, problemas que están originados por la alimentación, como veremos un poquito más adelante. Y además que nos llevan también a un problema medioambiental de sostenibilidad impresionante, y es que nos estamos comiendo los recursos de las generaciones futuras. Eso ya se ha puesto de manifiesto en los trabajos que evalúan los límites planetarios, es decir, aquellos recursos del planeta que a fecha de hoy están en la línea roja porque nos los estamos comiendo para las generaciones futuras, como son el tema de la biodiversidad o como son determinados balances de elementos minerales como el fósforo y el nitrógeno que participan en el sistema de producción de alimentos. Estos límites planetarios evaluados por un grupo de investigadores, pues es algo que también de alguna manera los países van haciendo año a año. Y no sé si recordáis la noticia, pero en el mes de agosto se publicó que ya nos habíamos agotado los recursos que teníamos para el año 2020. Y además estábamos de enhorabuena porque en lugar de agotarlos en el mes de julio, que era la tónica habitual que estábamos teniendo en los últimos años, pues los agotamos en el mes de agosto por el freno productivista que había tenido este año tan atípico que es el 2020. Y de ahí, con todos esos grandes problemas que genera este modelo productivista de alimentos, es cuando en los años 80, 1980, en Europa surge un grupo de agricultores que quieren generar cambios, quieren volver al modelo de agricultura anterior a esa revolución verde, y empiezan los primeros movimientos de agricultores ecológicos. Estos agricultores ecológicos pues tenían sus maneras de producir, intentaban comercializar en aquellos mercados donde les era fácil, a veces eran a pequeña escala, otros se iban a las escalas de la exportación, porque es realmente donde había conciencia ecológica para el consumo de este grupo de alimentos, y realmente había pues un surgir y por lo tanto una discrepancia en muchos criterios. Y ahí es donde la Unión Europea pues pone un poco de concordia en todo ese modelo, y es cuando surge en 1992 la primera normativa de producción ecológica. Esa normativa, que nace en el 92, ha tenido dos modificaciones. La siguiente fue en el 2004, creo, y la última ha sido la del 2008, que todavía no está entrada 2018, perdón, 2018. Repito, la primera la del 92, la segunda la del 2007 y la tercera la del 2018, que no ha entrado en vigor porque como durante el 2020 no se ha podido trabajar,
prácticamente, pues, o por lo menos ellos no han podido trabajar, los que tienen que poner esto en marcha. Entonces, pues hay un retraso y dicen que entrará en vigor en el 2021, a mediados del 2021, cuando tengan todos los actos delegados ya puestos en acción. ¿Y cómo es este modelo de producción ecológica? Alguien puede pensar, uy, es que la producción ecológica, unos producen de una manera, otros de otra. Bueno, realmente tenemos criterios porque la agricultura no es única. La agricultura hay que personalizarla a cada territorio. Pero lo que sí tenemos único en Europa es el modelo que certifica el sistema de producción ecológica. Y eso se pacta en Bruselas y se aprueba en Bruselas. Y lo que hace la Unión Europea es delegar en los ministerios de agricultura de los diferentes países. Pero la normativa de producción es única y todos los países miembros de la Unión Europea tenemos que realizar lo que nos indica esa normativa. Aunque, como digo, la agricultura es diversa, no podemos comparar la agricultura valenciana con la agricultura del Cantábrico, y si ya nos metemos con las agriculturas de Europa, pues cada una es muy particular. Por eso, luego, los actos delegados son los que hacen particularizar la normativa generalista en cada uno de los diferentes territorios. Ay, perdonad que no tocaba todavía. Aquí, le he dado sin querer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Bruselas? Como digo, lo manda a los ministerios de Agricultura de los diferentes países, y en España, como tenemos competencias delegadas en materia de agricultura ecológica, lo que hace el ministerio es transversarlo a las consejerías de agricultura de las diferentes comunidades autónomas. Estas consejerías son las que tienen la potestad de realizar el control de las superficies, los productores, las empresas que están dentro del modelo de agricultura ecológica. Y son estas consejerías las que, a través del sistema de certificación, pues controlan a cualquier operador, entendiendo por operador el agricultor, el ganadero, la industria de transformación, el distribuidor o importador o exportador de alimentos. En algunas comunidades autónomas, el modelo de control y certificación es un modelo que se realiza de forma pública, y en otras comunidades autónomas el modelo es un modelo privado, es decir, que hay empresas que supervisa la propia Consejería de Agricultura y que tienen que seguir todos los criterios que marca la normativa europea. Solamente con el visto bueno de los órganos de control es cuando se certifica un producto con el logotipo de la ecohoja. Y fijaros, este modelo así de simple es muy complejo, porque de la misma manera que tiene esta transversión hacia abajo, la tiene hacia arriba. Es decir, los operadores dan cuenta a los organismos de control, ya sean públicos o privados, que además tienen que estar acreditados bajo la ISO. Esto tienen que dar cuenta a las correspondientes consejerías, y las consejerías al ministerio, y del ministerio a Europa. Y cada X tiempo los países pasamos un control, unas auditorías por parte de personal europeo que viene y que nos marca las pautas y que nos dicen si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y qué son los criterios a mejorar. España, cada vez que se le han hecho las auditorías europeas, ha salido muy bien valorada. Y además eso nos convierte en el primer país con mayor superficie de producción ecológica. Por lo tanto, hay concienciación por parte de los productores. También es verdad que es una producción muy de exportación, pero las cosas se hacen bien. Y
Y bueno, aunque el modelo de producción ecológica pues ampara algunas cuestiones de carácter medioambiental, evidentemente cuestiones técnicas, hay un concepto muy global y es el de la nutrición, porque la alimentación al final tiene que nutrirnos. Y de ahí es donde surge este nuevo concepto de la nutrición ecológica. La nutrición ecológica es un concepto holístico, eh, por lo tanto muy global, que considera todos los eslabones del sistema alimentario. Y cuando digo todos, es el productivo, es el de la distribución y es también el del consumo. Porque al fin y al cabo somos los consumidores y consumidores somos todos y todas los que tenemos luego la potestad de con el gesto de yo comprar un alimento, pues incidir en un sistema de producción o en otro sistema de producción, incidir sobre un sistema más contaminante o menos contaminante. Si compramos plásticos, pues ya sabemos que eso va a tener unas repercusiones. Si nos limitamos con el consumo de los plásticos, pues vamos a tener otras repercusiones. Por eso el consumidor tiene una parte valiosísima, pero también de corresponsabilidad dentro de todo este modelo del sistema alimentario. Y ahí es donde esta nutrición ecológica, como concepto holístico, pues también incluye aspectos de salud, aspectos medioambientales y aspectos sociales. Es decir, no es solamente el hecho de considerar la nutrición como en los procesos fisiológicos que se generan en nuestro organismo después de generar la alimentación. No, no, se trata de que si un alimento que consumimos procede de un modelo ecológico y ese modelo ecológico repercute en la calidad de vida de los agricultores, repercute en el medio ambiente más saludable que vamos a tener como personas convivientes en el planeta y repercute que mi alimentación, al ser más sana, voy a tener menos gasto en el sistema sanitario de mi país, pues estoy contribuyendo de una manera magnífica a lo que es el modelo global y holístico. Y es que, fijaos, ¿cómo tiene importancia nuestra alimentación en nuestra salud? Pues total, ya Hipócrates lo decía, ¿no? Que mi alimento sea mi medicina y mi medicina mi alimento. Pero es que, fijaos, los dos factores que más influyen en la incidencia de enfermedades y en la incidencia de nuestro estado de salud son, por un lado, los factores genéticos y, por otro lado, la acción ambiental. Los factores genéticos principalmente nos marcan la susceptibilidad a sufrir una enfermedad y la acción ambiental nos marca qué individuos genéticamente susceptibles se pueden ver afectados por esa enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los factores genéticos, los que tienen pues mutaciones naturales, prácticamente no se producen. Las mutaciones se producen por la acción ambiental. Nuestros genes han variado poquísimo en 10.000 años. Tenemos unos códigos genéticos, un código genético que prácticamente es igual que el de nuestros ancestros de hace 10.000 años. Por lo tanto, lo que más influye en esta incidencia en la salud es evidentemente la acción ambiental. Y además esa acción ambiental es tremendamente cambiante. El aire que respiramos, el agua que bebemos y sobre todo la alimentación, porque la alimentación es algo que realizamos como mínimo 3 veces al día, con una huella altísima en nuestro estado de salud, como hemos visto anteriormente, pero también con una huella en el ambiente. Si nosotros producimos sano, nuestro medio ambiente será sano y yo conviviré con ese medio ambiente de una manera más saludable para mi estilo de vida. Y esa alimentación y ese sistema de producción, pues intensivista, ese que nos genera la enfermedad,
también nos está generando, no solamente por el impacto que pueden tener determinadas sustancias fitosanitarias, como los herbicidas, los plaguicidas en general, sino que también ejerce sobre nuestro estado de salud porque estamos dejando de tomar nutrientes. Mirad, esta gráfica que veis aquí es una gráfica evolutiva donde aparece de forma porcentual cómo determinados alimentos de origen vegetal, como manzanas, albaricoque, la fresa, la sandía, la almendra, todos frutas, pues han ido perdiendo minerales, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el cobre. Fijaos cómo excepto en algunos grupos de alimentos, muy poquitos, la tendencia es a la pérdida del valor nutricional, en este caso en minerales. Esto mismo se traduce en el caso de alimentos de origen vegetal, como la patata, la berenjena, la col, la zanahoria, la lechuga. Volvemos a ver que la tendencia es al detrimento, a la pérdida del valor nutricional. Esto de que los alimentos están perdiendo nutrientes, en este caso os lo muestro en valores minerales. Hay también ya algunas gráficas de carácter evolutivo que apuntan a la pérdida de algunas vitaminas, sobre todo la vitamina C. ¿A qué nos está llevando? A algo que se empieza a oír por muchos sectores también de la nutrición, que es lo que se llama la malnutrición oculta. Es decir, estamos sufriendo una malnutrición porque los alimentos están dejando de tener los nutrientes que deberían de tener. ¿Cuáles son las causas que están originando esta pérdida del valor nutricional? Principalmente son 4. Una, la pérdida de la fertilidad biológica de los suelos. Los suelos convencionales, los suelos de esta agricultura intensivista, se les aporta el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los elementos minerales, pero pierden la fertilidad biológica. Y si pierden la fertilidad biológica, en muchos casos pierden también la capacidad de que algunos microelementos, como el hierro, pues se pueda absorber por la planta. La segunda causa es la sustitución de variedades autóctonas, variedades muy locales, por variedades comerciales, esas generadas después de los monocultivos intensivistas de la Revolución Verde. La tercera razón está en las recolecciones prematuras y la maduración en cámara. Por ejemplo, una manzana, si una manzana, este es su ciclo vegetativo y aquí en esta punta tenemos el óptimo de maduración. En el óptimo de maduración es donde tenemos los equilibrios entre ácidos azúcares, el óptimo de la mayor acumulación de minerales, el óptimo en la mayor síntesis bioquímica de las vitaminas. Si en lugar de recolectar aquí, recolectamos aquí, todo este periodo de tiempo donde la manzana no está en el árbol, pues es un periodo de tiempo donde la manzana deja de acumular los minerales y deja de sintetizar los principios activos. Y la cuarta razón está relacionada con los grandes transportes que sufren los alimentos, y en esos grandes transportes sobre todo lo que se pierde son los principios bioactivos que viene a determinar la capacidad antioxidante que pueda tener un alimento. Así que fijaos, ¿qué podemos hacer para recuperar el valor nutricional? Actuar sobre la fertilidad biológica de los suelos, actuar sobre la recuperación de variedades autóctonas, actuar sobre el respeto de los ciclos biológicos de las plantas y también de los animales, por supuesto, y en realizar un consumo de mayor proximidad. 4 pilares donde se ampara la agricultura ecológica. Por lo tanto, esa herramienta de la agricultura ecológica es una buena herramienta para recuperar ese valor nutricional de los alimentos. Y de eso, pues más o menos va ese nuevo libro que comentaba Guillermo, Manual de la Nutrición Ecológica, de la molécula al plato. Y en esta obra
que no tiene nada más que 740 páginas, pues de alguna manera lo que he intentado recopilar es en una primera parte ese grupo de los nutrientes como algo importante que forma parte de los alimentos y que no podemos perder, como las proteínas, los lípidos, los glúcidos, el agua, los electrolitos, los minerales, las vitaminas, los compuestos bioactivos, pues recopilarlos y ver diferencias entre los alimentos de producción ecológica y los alimentos de producción no ecológica. Y luego en una segunda parte entrar en los grupos de alimentos. Porque claro, si hablamos de las proteínas, podemos leer que las proteínas son tremendamente importantes para nuestra nutrición. Pero claro, no vamos a pretender que las lechugas tengan un 10% de proteína, porque no son alimentos proteicos. Por lo tanto, en ese segundo grupo o en esa segunda parte del libro, lo que he querido es tipificar los grupos de alimentos, los cereales, las legumbres, frutas y hortalizas, los lácteos y los derivados, el huevo, los frutos secos, la carne y el pescado. Y en ese grupo de alimentos, pues de alguna manera poner en valor cuáles son los nutrientes más importantes y dentro de esos nutrientes también valorar qué ocurre en los alimentos ecológicos y qué ocurre en los alimentos no ecológicos. El caso del pescado es muy curioso porque, claro, tenemos que ir a sistemas de piscicultura ecológica. Tenemos ya algunos en España. Ahí he podido poner datos de lo que teníamos investigado, como por ejemplo en lubina, pero las diferencias que se encuentran son bastante importantes, ¿eh? Y bueno, os comento algunos de los datos y por lo tanto de los resultados que aparecen dentro de esos grupos evaluados. En este caso, dentro de los hidratos de carbono, pues os muestro los resultados de los sólidos solubles. Los sólidos solubles vienen a ser como los azúcares que están disueltos en diferentes alimentos. Aquí os lo muestro exclusivamente para alimentos de origen vegetal, que son los que tenemos. Y aquí, pues, lo que nos ha dado en los alimentos ecológicos y en los no ecológicos, y luego la diferencia porcentual. Fijaros que hay algunos alimentos o bien que se quedan igual o bien algunos alimentos donde el valor es más bajo en el ecológico. Bueno, es que son resultados y por lo tanto, si son resultados, yo no engaño a nadie, es lo que nos da en los laboratorios y por lo tanto lo ponemos. Pero en general, fijaos como la gran mayoría lo que nos muestra es mayor concentración en azúcares, por lo tanto sabores, porque luego eso se relaciona mucho con los sabores, pues a favor de los alimentos ecológicos. En el caso de la proteína, bueno, pues si nos vamos a los valores diferenciales, fijaos como la gran mayoría son negativos, excepto en alguno como la lechuga romana, el huevo, el conejo, que son alimentos de origen ganadero y que ahí lo que influye es diferente. Os cuento un poquito. Mirad, en el caso de los alimentos de origen vegetal, la proteína se nutre exclusivamente del nitrógeno, de tal manera que si sobre un sistema productivo le estamos metiendo mucho nitrógeno en el suelo y ese nitrógeno, ¿qué función tiene? Que la planta lo absorba y luego, si la bioquímica es buena, que acabe en proteína. Si no lo absorbe y la bioquímica no es buena, ese nitrógeno se puede acumular en el material vegetal en forma de nitratos y si la concentración en el suelo es muy alto, esos nitratos se pueden lixiviar y formar parte de la contaminación de los acuíferos. No perdamos de vista que un tema muy candente que teníamos al inicio del año era la contaminación de la manga del Mar Menor por el tema de nitratos y luego el COVID, como ya ha acaparado prácticamente toda la información posible, pues ha minorizado problemas tan importantes como esa contaminación. Recordemos las fotografías tan impactantes de la fauna de esa manga del Mar Menor muerta por la concentración en nitratos procedentes de los modelos de agricultura intensiva.
Bueno, pues eso es lo que ocurre con la proteína. En la agricultura convencional se abusa del nitrógeno y eso finalmente acaba en niveles de proteína. Pero fijaos, por ejemplo, en el caso de... es que los valores son muy similares. En el caso de la cebolla son valores de 0,734 a 0,735. Es decir, que los datos porcentuales son bajos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la cebolla no es un alimento proteico. Y ya está. ¿Qué son alimentos proteicos? Alimentos proteicos son la judía grano, como tenemos aquí, que sí hay un 4% menos, pero es que nos movemos de 25,46 a 26,54. O los alimentos de origen ganadero, donde aquí, ¿por qué la diferencia es a favor del ecológico? Porque es la alimentación que tienen estos animales y como comen saludable y comen equilibrado, pues luego se traduce en una mayor proteína. Y además, también eso está relacionado con el bienestar animal, con el movimiento que tienen los animales y la traducción que vemos es la que está ahí. Lo importante de la proteína, además, también es el perfil de aminoácidos que presenta, porque la proteína como tal, como porcentaje, es importante, pero lo más importante es que contenga la totalidad de los aminoácidos esenciales o que esos aminoácidos esenciales estén en mayor importancia. Pues aquí lo estuvimos analizando en algunos aminoácidos para el caso de la chufa, ese pequeño tubérculo de donde sacamos la horchata, y ahí encontramos mayor concentración para los de producción ecológica en el caso de la lisina. Otro de los resultados interesantes es el que nos lleva al caso de la grasa. La grasa hay que evaluarla también muy bien porque hay alimentos que no tienen por qué tener un alto contenido en graso y hay alimentos que son de naturaleza grasa y que por lo tanto son energéticos y que tienen que tener ahí su reserva de esa fuente energética. En este caso, lo que os muestro son unos resultados de una colección de almendras donde, aparte de otros nutrientes que analizamos, pues aparece el contenido en grasa. Esta grasa luego va a estar relacionada con la palatividad de la almendra como alimento, como fruto seco. Fijaros que en la práctica totalidad, menos en la yargueta, pero en el resto, pues los que ganan son las de producción ecológica. Y lo más importante tampoco es cuánto ganan o cuánto de más, sino el perfil de esa grasa, es decir, la fracción de ácidos grasos saludables como son los mono y los poliinsaturados frente a los ácidos grasos saturados o incluso las grasas parcialmente saturadas o parcialmente, que son lo que configuran las grasas trans, y eso es importante. Aquí, por ejemplo, os lo muestro en el caso de la grasa que analizamos en el caso de la lubina, de producción ecológica y de producción no ecológica, y analizamos el perfil de esos ácidos grasos y las relaciones de los omega 6 con los omegas 3 en la lubina o en la grasa de la lubina con piel y sin piel, porque la grasa subcutánea es importante también distinguirla y tiene también un perfil diferente al resto de la grasa y por eso diferenciar entre los diferentes tipos de grasa. Y ahí pues vuelve a ganar la de producción ecológica. ¿Por qué? Porque presenta un perfil de ácidos grasos mucho más saludable, como consecuencia de la alimentación que tienen. Algo que también se muestra en este trabajo donde estudiamos una carne de hamburguesa convencional, que son estas de aquí, frente a una carne de hamburguesa de procedencia ecológica, que es la que tenemos situada, yo la veo en la parte de la izquierda. Bueno, analizamos los nutrientes más importantes, la proteína,
y encontramos que la de producción ecológica tiene un 18% de proteína, lo normal que suelen tener los alimentos cárnicos, de entre un 16 y un 24%, y lo que presentan las carnes no ecológicas, las hamburguesas no ecológicas, es prácticamente un 4% menos de proteína, un 4% o un valor de un 4 porcentual en proteína, en carne, es mucha proteína, mucha proteína. Y lo que no tienen de proteína, ¿en qué lo tienen? En grasa. Si nos damos cuenta, los niveles de grasa, esta de aquí, que además la fotografía se ve muy bien porque da esos colores ya rosados, de mezclar la carne que lleve con una alta fracción en grasa, pues muestra ese casi 12% en grasa, un 6,5% esta convencional de aquí, que también se ve, y en cambio la ecológica apenas llega a un 1,5, presenta un 1,22 de grasa, se ve carne realmente ahí. Y lo importante de esto, ¿qué es? Pues lo importante es el ratio. Fijaos, si un niño toma una hamburguesa de este tipo, primero los centralizo en el niño, pero la importancia es igual para los adultos. Pero si un niño come una hamburguesa de este tipo, a la par que está comiendo proteína, está ingiriendo grasa. Es decir, por una unidad de grasa que consume, tiene 1,15 de proteína. Esta de aquí, por una unidad de grasa, consume 2,22 de proteína, y por esta de aquí, por una unidad de grasa, consume casi 15 unidades de proteína, un ratio que es adecuado. Y lo importante también no es esos ratios, que es mucho, porque un niño que a la semana tome 3 hamburguesas de este tipo, pensad en las repercusiones sobre la obesidad, sobre el perfil de grasa que va a tener en su organismo, las repercusiones en la salud y pues una desgracia para un futuro, porque un niño obeso en el presente es un enfermo en el futuro, sin duda. De eso ya la Organización Mundial de la Salud se está encargando de indicarnos y de indicarnos. Y ahí tenemos el perfil lipídico de esta grasa. Todos los ácidos grasos que la configuran, agrupados en los mono, en los polis y en los saturados, y volvemos a ver lo mismo en la grasa de la hamburguesa. Pues que el mejor perfil está para la grasa de la hamburguesa de producción ecológica frente a las convencionales, que lo que nos marcan es mayor contenido en ácidos grasos saturados. Y si esto no fuera poco, las hamburguesas esas que hemos visto antes fotografiadas, que son las que se analizaron en el estudio con toda la variabilidad que se le metió, pues resulta que las de producción convencional, como ya no admiten el término hamburguesa, porque no solamente es hamburguesa, hamburguesa es la mezcla, la trituración, la amalgama de carne con grasa y algo de especias cuando se le quiere poner especias. Pero las hamburguesas convencionales son el resultado de mezclar ahí aditivos alimentarios, proteína láctea, almidones, pues eso es el preparado cárnico, porque ahora se llama así, el preparado cárnico que tienen las hamburguesas. Y realmente también tienen aditivos. El aditivo que más le ponen para mantener esos colores rosáceos son los sulfitos, también para evitar determinadas oxidaciones y para evitar el crecimiento microbiológico. Pero es que los sulfitos también tienen algunas repercusiones. Hay grupos de población que no toleran los sulfitos, tienen cefaleas, hay enrojecimiento de la piel. Este es el resultado en el análisis, en la detección de sulfitos. ¿Y qué hacemos? Pues triturar la carne, añadir un reactivo específico a la detección de sulfitos, y si se decolora, en concreto el reactivo es verde, si se decolora nos indica la presencia del sulfito, algo que vemos en las carnes de producción convencional, pero en la de producción ecológica no se decolora porque no hay sulfitos para decolorar.
Otro de los resultados que os quería compartir es el tema del contenido en agua. Y sobre todo en el material vegetal, aunque luego también veremos algunas repercusiones en alimentos de producción ganadera. El agua es también una respuesta a el modelo productivo. Aquí el perfil que observamos es un perfil contrario al que estamos viendo con los minerales. Es decir, en el modelo de producción convencional encontramos mayor fracción en agua. Ese mayor contenido en agua es porque en ecológico se riega menos. Podría ser, pero no es el caso porque todos estos ensayos vienen de nuestros estudios en paralelo y ahí se riega igual. Lo único que no hay es la aplicación de los fertilizantes químicos, de los plaguicidas, etcétera. Pero los riegos intentamos mantenerlos igual porque las condiciones climáticas son muy, muy idénticas. La diferencia en el contenido en agua viene marcada por el fertilizante y en concreto por los fertilizantes nitrogenados. Los fertilizantes nitrogenados son sustancias altamente solubles en agua, de tal manera que cuando la planta absorbe esos nitratos que os comentaba antes, absorbe el nitrato y absorbe el agua, nitrato-agua, y finalmente acabamos en el perfil que os estoy mostrando aquí. ¿Qué repercusiones tiene? Pues la primera repercusión es en el contenido en materia seca. Si este es el 100% del alimento y esto es agua o esto es agua, la diferencia será materia seca. Y en la materia seca es donde tenemos realmente los nutrientes como los minerales, las vitaminas, los hidratos de carbono, las grasas. Ahí es donde tenemos el valor nutricional. Agua es agua. La segunda lectura está en el sabor. Y es que alimentos con un alto contenido en agua, las sustancias responsables del sabor se diluyen más. La tercera lectura está relacionada con el precio. ¿A qué precio pagamos el diferencial de agua que encontramos en los alimentos? En el caso que habéis visto antes, a precio de lechuga. Si hablamos de acelga, un 27% más, que es lo que tiene de agua la acelga no ecológica, la estamos pagando, bueno, en este caso en materia seca, pues la diferencia en agua la estaríamos pagando a precio de acelga y así con el resto de los alimentos. La cuarta lectura está relacionada con la conservación, porque alimentos que tengan un alto contenido en agua se conservan mal. Pensemos en las lechugas, pensemos en los tomates, en el pimiento. Alimentos como los cereales o las legumbres que tienen un bajo contenido en agua, pues la conservación se puede realizar a más largo plazo. Y la quinta lectura está relacionada con el rendimiento. Fijaos, voy a poner un ejemplo y así me entenderéis esto del rendimiento. Si mi objetivo es coger una patata y freírla, pues si yo cojo la patata ecológica y la frío y cojo la patata convencional y la frío, me voy a percatar de lo siguiente. Al contener mayor agua la patata convencional, voy a necesitar más tiempo de fritura, porque el agua tiene que evaporar dentro de la fritura. El resultado final desde el punto de vista organoléptico tampoco va a ser el mismo. Voy a gastar más aceite, más energía por lo tanto. O sea que el rendimiento en el producto final, en la elaboración final que alcancemos, va a ser totalmente diferente. Si eso lo traducimos también en la elaboración de un tomate frito, si el tomate frito tiene mayor contenido en masa seca, pues la pasta, el resultado final de esa salsa, de ese tomate frito, pues va a ser mucho mayor que si el tomate tiene un alto contenido en agua. Bueno, aquí veis la diferencia y en esta fotografía, es posible que esta fotografía me la hayáis visto algunas de las que estáis esta tarde aquí, si no, pues os va a sorprender mucho porque está relacionado con ese mayor contenido en agua. Son dos frutas, en concreto dos frutas cítricas de la variedad navelina, esta de aquí de producción ecológica y esta de producción no ecológica convencional.
Y lo que vamos a ir viendo es semana a semana después de la recolección cómo se comporta en post cosecha, y lo vamos a ir viendo con la fotografía de la misma fruta. Esta sería la semana número 1, esta la 2, la 3, 4, fijaos cómo la convencional pierde tersura en la piel. Aquí aparecen ya algunas necrosis, aparecen ya algunos hongos. La ecológica, fijaos cómo está. Esta es la semana número 13, 14 y 15. A la semana número, yo creo que 6, esta fruta, esta naranja, ya había perdido todo valor comercial. La aparición de las necrosis, la pérdida de la vitalidad de la piel, todo eso son parámetros que el comercio no quiere. Evidentemente, cuando ya aparece algún hongo o alguna cosa así, nada, ya descartado. Esta fruta, la ecológica, en cambio, era capaz de aguantar con tersura en la corteza mucho más tiempo. Aparecen las necrosis a la semana número 13, pero además esas necrosis aparecen en los polos de la fruta, que es donde mayor intercambio hay entre el interior y el exterior de esa naranja. A mí me gusta decir también, cuando llego a estas fotografías, que si nosotros comemos como esta naranja, alcanzaremos el estado de vitalidad de esa naranja, pero si comemos como esta de aquí, pues nuestro estado de vitalidad se va a ver pues eso, ennegrecido, como vemos a esta fruta. Algo que también hemos observado con el tema de la carne cuando hemos hecho los ensayos de pérdida de peso a través del ensayo de la gota le llaman la gota de agua, pero en realidad es la gota de no solamente de agua, sino también de pues algo de sangre que va incluido ahí. Y ahí hemos visto cómo la carne, en este caso de ternera de diferentes cortes, pues se comporta mejor cuando es de producción ecológica. Y además hemos visto que esa merma del peso de la carne que va atribuido al agua que va perdiendo, se relaciona también con una pérdida en la tonalidad como parámetro de color de la carne. O sea que tenemos también repercusiones de carácter organoléptico. Este efecto yo creo que lo visualizáis muy bien cuando se toma una carne de producción no ecológica y la ponemos sobre una sartén y empiezan a salir esos líquidos, pues es un efecto de cómo esa carne pues ha llegado con unos líquidos que luego al final no repercuten en el valor nutricional, solamente en el peso que vaya a tener de más esa carne por el efecto de los líquidos. Otro de los resultados que os quiero compartir y que viene también relacionado es el contenido mineral. Aquí el contenido mineral es un contenido mineral global y, como veis, también en la práctica totalidad de los casos gana la producción ecológica con ese mayor contenido en minerales totales. En el caso de las vitaminas, aquí os lo muestro con frutos cítricos de diferentes variedades, la Okichuk, la Clemenules, la Navelina, el Newhall y en valor promedio, pues aquí encontramos en todos los casos que la producción ecológica genera mayor contenido en vitaminas. Si os habéis dado cuenta, con los estudios nos gusta incorporar mucho el tema de la biodiversidad cultivada, porque para nosotros es un parámetro relacionado con el modelo agrícola. Nosotros no hablamos de un tomate, de la misma manera que tampoco hablamos de un modelo de agricultura, hablamos de muchas agriculturas y hablamos también de muchos tipos de tomate, como veis aquí, pero también hablamos de muchas berenjenas, berenjena blanca, berenjena morada, la berenjena tipo almagro, las alargadas, las de tipo corazón, las que son así tipo bombita. Pues esto es biodiversidad. Fijaos que detrás de la biodiversidad lo que encontramos también es
composición diferente, porque el carácter genético va a influir mucho en la composición nutricional. Por eso es importantísimo que recuperemos la biodiversidad cultivada y que recuperemos la biodiversidad a la hora de nuestra alimentación y que no nos intenten globalizar el mercado con una berenjena, con un tomate, con un pimiento. Hay mucha diversidad que hay que poner en el modelo agroalimentario. Algo que también vemos en el caso del pimiento. Y en el pimiento, uno de los alimentos que hemos realizado, porque hemos llevado algunas tesis doctoral pues con este tema de producción ecológica, producción convencional, y vinculado también a los nutrientes que está en el pimiento, pues hemos encontrado mayor contenido en vitamina C y mayor contenido también polifenólico. Sobre todo, cuando el pimiento está maduro, porque en estado inmaduro no sabemos todavía el estado de madurez, como os decía, la gran influencia que tiene el estado de madurez, y por lo tanto ahí no hemos dado con ese momento. Pero en el resto, el contenido polifenólico de los alimentos de producción ecológica es siempre de mayor composición que los que encontramos en sus homólogos de producción no ecológica. Estos componentes polifenólicos son sobre todo sustancias de carácter antioxidante, sustancias que se sintetizan en la planta como consecuencia de un estrés abiótico o un estrés biótico. Y ese estrés es el que hace que la planta genere defensas, y esas defensas luego son pues escudos defensivos para el estrés celular que sufre nuestro organismo. Por lo tanto, son joyas desde el punto de vista nutricional, estos alimentos que veíamos. De la misma manera que si tienen un alto contenido en sustancias polifenólicas, pues lo que nos van a generar es mayor capacidad antioxidante total. Algo que vemos, fijaos como a medida que lo que se analizan son principios bioactivos como los polifenoles y la capacidad antioxidante total, ahí la respuesta sí que viene a ser mucho más generalista a favor de los alimentos de producción ecológica. Y bueno, esto luego se traduce en que son alimentos que saben mejor. Este ensayo que os muestro aquí, o estos resultados que os muestro aquí, viene de una cata muy profesional que realizamos con cocineros, con profesionales de la producción, con empresarios también del sector productivo. Y analizamos alimentos en fresco, analizamos alimentos procesados como el lomo o el jamón, alimentos frescos de origen ganadero que había que transformar como la carne de pollo o el huevo. Y lo que veis aquí en estos diagramas tipo arañita es el marcaje que tuvieron los alimentos de producción convencional, que son los que aparecen en marrón, y los que presentaron los alimentos de producción ecológico. La cata es una cata ciegas y fijaos cómo los catadores que estuvieron en esta valoración pues le dieron mayor puntuación a los alimentos de producción ecológica, en textura, en sabor, en acidez. Hay algunos alimentos, como por ejemplo el huevo, donde están muy próximos, tanto en sabor como en la textura, como en el juicio global. E incluso en el tema del color de la yema, pues hay un poco de discrepancia al respecto. Pero por lo general, los que ganan son los alimentos de producción ecológica. Y si yo os tuviera que decir, así resumiendo, ¿cuáles son los parámetros que nos podrían asegurar esa alimentación del futuro sin consumir los recursos de las generaciones futuras? Pues yo os hablaría principalmente
de 3 aspectos que van a influir o que deberían de influir en ese sistema alimentario y que por lo tanto tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho. Primero, que nuestro sistema productivo venga de una agricultura, de una ganadería, de una transformación de alimentos ecológica. Segunda, que tenemos que reducir el consumo de carne acorde también a todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, y que por lo tanto nos están insistiendo en esa reducción del 27% en el consumo de carne. Eso no significa dejar de consumir proteína, significa que la proteína la tenemos que consumir de alimentos de origen vegetal. Y el tercer factor, disminuir también ese desperdicio alimentario que hoy en día es una lacra que tenemos dentro del modelo productivista, a veces por la exigencia de los mercados que no permiten que alimentos con determinadas taras lleguen al final al consumo, y otras veces simplemente porque consiste en mantener los precios del mercado. Y cuando hay mucha oferta del producto, pues dicen, esa se queda retirada porque si no bajaría mucho el precio, y para jugar con esa mercancía que tienen ahora mismo los mercados, que es los alimentos, en lugar de hablar de algo que repercute para nuestra salud. Y esto es lo que yo quería compartir con vosotros y con vosotras en esta tarde. Daros las gracias por estar ahí y pues ponerme a vuestra disposición por si hay algunas preguntas. No sé si el chat se han generado o bueno, Carmen, tú dirás. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias.